Bueno, estamos en la planta baja del Centro Cultural de la Cooperación, empezando este ciclo que titulamos Un libro y un café, en la librería Badaraco, divina la librería, tomándonos un cafecito, y con la enorme alegría de que el primer invitado que tenemos es Walter Lescano. Gracias por venir, Walter. Por favor, placer. Grande como un templo, gracias. No, por favor, gracias a vos. Walter es periodista cultural, escritor, docente, poeta, guionista, guionista de documentales, guionista de cortos, no sé, hace de todo, es una máquina de producir, es una máquina de cultura, pero hoy lo invitamos para hablar de un libro en particular, de su último libro de cuentos. Este ciclo se llama Un libro y un café, y vamos a hablar de un libro que es Especies que desaparecen, y que te publicó Ediciones Conejos, o que publicaste por Editorial Conejos hace un poquito, unos meses. Sí. Bueno, primero que nada te quería preguntar, Walter, si te animás a describir Especies que desaparecen como si tuvieras que escribir una contratapa, una síntesis, una descripción en 2 párrafos. Bueno, son personajes que están en un momento en donde parece que su vida o la vida que están llevando hasta ese momento va a pegar un vuelco, ¿no? Y el cuento, me gusta ese momento previo al desastre, previo a la catástrofe, en donde aquello que conocíamos empieza a ser totalmente desconocido y sobreviene lo inhóspito. Y es como tratar de construir en pocas páginas una suerte de foto de aquello que fue y de aquello que no sabemos qué va a ser, ¿no? Un poco por ahí vienen Especies que desaparecen. Vos sabés que yo cuando lo leí pensaba un poco en la línea de lo que vos decís, que a los personajes, a los protagonistas, es como que las cosas los arrasan. Hay algo de... les pasan por encima. Y en ese punto, a mí me recordó bastante al mundo literario de Raymond Carver. Entonces, en esa línea, bueno, aclaremos que el territorio literario es el conurbano bonaerense, que tenés una manera particular de construir ese conurbano que a mí me encanta, que es sin prejuicios, contando otras historias, no quedándose con la cosa, bueno, es la violencia o lo que está todo mal, sino que por supuesto pasa de todo, pero hay como la cuestión de contar muchas historias en esa línea. Y te decía que a mí me resonó algo de Carver, y no sé, quizás no, pero sí te quería preguntar, ¿qué lecturas sentís que laten en este libro? O sea, ¿qué nutre, qué de lo que leíste sentís que está en Especies que desaparecen? Sí, vos sabés que también hay algo de eso que sí, por supuesto Carver está en una suerte de altar en mi biblioteca y en mi educación sentimental, pero también fue un libro que se construyó a lo largo del tiempo, es decir, varias revistas me habían invitado a escribir un cuento, también cositas que estaba preparando para las distintas lecturas donde a veces me invitan, tengo la suerte de que me inviten. Entonces, en algún sentido también el rodaje de algunos textos fue constituyendo cierto destino, ¿viste? O cierta forma en la cual fueron escritos o cómo quedaron, ¿no? El roce con la realidad, con los diálogos, con otras personas. Entonces, eso también, ¿no? Por un lado, Carver, por otro lado eso. Por otro lado también voy mucho a recitales de rock, me gusta mucho el cine. Creo que también la pandemia, como todo el mundo, fue delimitando también aquello que hacíamos, y en estos cuentos también está eso. Así que sería como una especie de caldo muy espeso, ¿viste? Que creo que confluye todo ahí, toda la existencia, ¿no? Y también cuando estoy con un proyecto, que uno empieza a entender que es un proyecto, ¿no? Vos escribís, no sé cómo te pasará a vos, pero algunos es ponerle el nombre del libro, otros es cuando, bueno, tengo 5 cuentos, puedo pensar en un libro. Bueno, en el caso mío es cuando construyo una intuición con el texto y siento que, bueno, ahí algo se está formando. No tiene que ver con cantidades de páginas ni con cantidades de cuentos, sino que entiendo que ahí hay un territorio común, algunas cosas que tengo. Toda mi vida va a entrar ahí.
¿no? Todo lo que leo, todo lo que veo, todo lo que siento, y hay una suerte de construcción no directa, pero sí de espejo con mi vida, con una suerte de diario travestido de cosas que estoy atravesando en ese momento, ¿no? Y cómo puedo convertirlo todo en material literario, ¿no? O sea, cómo puedo generar una alquimia que haga que todo esto que estoy viviendo, consumiendo, pensando, sintiéndome atravesado, se vuelve textualidad literaria, ¿no? Así que es como... Te salva la vida la escritura. En mi caso funciona así, ¿no? O sea, me aboco a eso. Por eso me gustan tanto los escritores rusos de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que era la escritura y finalmente cuando ya no era, viene el suicidio. Es como son muy determinantes, ¿viste? Me gusta eso. La escritura para mí funciona en ese sentido y creo que por ahí cuando pienso en influencias tiene que ver con absolutamente todo lo que está en mi radar desde que empiezo a darme cuenta que es un proyecto, ¿no? Que lo quiero terminar. Casi nunca pienso en términos de publicación, siempre pienso en términos de cómo está resonando esto. Seguramente también te pasa, ¿viste? Pensar mucho en ciertas frases. Como que lo que dura el aliento de un espíritu que hace que haya algo en común, ¿no? Que uno hermosa palabra, aliento. También está eso del combustible de ver cómo las palabras realmente, por más que están en un territorio narrativo, pueden levantar la cabeza de otro modo, ¿no? O sea, laburar en términos de frases, de detalles internos, ¿viste? Creo que hay mucho de eso ahí también. Y también hay algo de sistema, en mi caso, me gustaría saber cómo es en el tuyo, pero en mi caso es también leer géneros muy distintos a lo que estoy escribiendo, ¿no? En este momento leía mucha poesía y mucha divulgación científica y muchos ensayos sociales y económicos. Entonces, siempre siento que el mejor destino para lo que estoy escribiendo es la mutación, ¿no? O sea, quiero que muchos genes distintos estén confluyendo ahí para ver si puedo generar algún tipo de disidencia, ¿no? En términos de magma textual, después es una ilusión lo que queda en el papel, ¿no? Como que ojalá que a alguien le guste, ojalá que a alguien se interese, ojalá exista esa utopía llamada lector o lectora. Pero cuando uno piensa, o cuando yo pienso en ese procedimiento, en ese proceso, funcionan este tipo de cosas, ¿viste? Sí, a mí me pasa parecido, que cuando estoy escribiendo algo leo cosas bien distintas, porque si no es como que se me empasta todo, ¿no? Como me pasa parecido. Y en esa línea, el libro abre con un epígrafe de una frase hermosa de Vicente Luis, del poeta. Y quería preguntarte por qué elegiste esta frase que dice: soy un hombre común que necesita ser iluminado. Bueno, en principio me gustan mucho los personajes que están sobrepasados por algo que ellos no alcanzan a entender o a decodificar, pero quieren lograr esa lectura, o vencerlo o lucharlo, pero hay algo por encima de ellos, ¿no? De los personajes. Y además hay una frase muy linda de David Foster Wallace que es que él la utilizaba en términos de crítica literaria, pero para denigrar a los escritores, que es una buena idea buscando una cabeza que la piense. Y a mí me gusta eso, llevarlo al territorio de la ficción como conflicto para los personajes, ¿no? Como que siempre hay muchas cosas que no entienden, no alcanzan a entender, pero quieren ver si lo pueden entender. Sea el universo femenino, sea el universo de la economía, sea el universo de cómo es la amistad. Entonces, siempre el conflicto que por ahí siento que va surgiendo es como alguien se ve desestabilizado por fallas en la lectura, ¿no? En la lectura de la situación, en la lectura de las personas, en la lectura del mundo, en la lectura de la época que están viviendo, ¿no?
Entonces siempre hay un desfasaje que tratan de subsanar y fracasan, ¿no? Creo que eso representa muy bien esa frase, y también hay algo de Vicente Luis que a mí me gusta, que es primero entregarlo todo por la poesía e incluso ser capaz de despojarte de todo tu dinero en nombre de conseguir experiencias que te lleven a eso que se conoce como vida poética, ¿no? Sí, decías esto de las subjetividades femeninas, algo algo por el estilo, y cuando volvía a leer el libro, de alguna manera sistematizaba que en general, bueno, hay cuentos que están en primera persona, cuentos que están en tercera, pero en general están focalizados desde un varón. Sí. Pero hay dos que están, el punto de vista es el de una mujer. Y te quería preguntar cómo trabajás, cómo construís ese punto de vista. ¿El femenino? Sí. Hay algo de imaginarme en esa situación, por eso me gustó esto que charlamos al comienzo, como que la idea de poder vincular la autobiografía con convertirlo en material literario, pero que no sea directamente lo fáctico me pasó, lo llevo ahí. Eso por un lado, digo, me posiciono en un lugar que intento que sea femenino, es una subjetividad femenina. Por otro lado, a mí me crió mi vieja, yo soy hijo de una madre soltera y siempre estuve con ella, ¿no? Desde siempre. Y el universo femenino que vino desde el lado de ella y sus amigas y conocidas y que tiene que ver con ese territorio siempre me fascinó, ¿no? Entonces, cuando yo trato de habitar una subjetividad femenina, siempre implica una pesquisa, una indagación. O sea, es como si yo estuviese probando linternas para iluminar algo que no llego a entender, que no llego a ver, que no llego a comprender del todo, ¿no? Entonces, es más que nada eso, ¿no? Nadar, si querés, en aguas desconocidas, a ver qué se puede lograr con eso, ¿no? Creo que también te pasa de que la ficción es una gran forma de investigación, ¿no? O sea, que te da cierta impunidad y la imaginación te lleva a lugares de real descubrimiento. O sea, la imaginación te lleva a lugares de real descubrimiento, ¿no? Que no hay otra forma de llegar a esos lugares si no es por medio de la ficción. Para mí, el universo femenino, una de las formas de ver qué hay ahí es la escritura de ficción. Yo tengo una novela que se llama Calle, en donde escribo desde el posicionamiento de una chica trans. Entonces siempre son formas de disfrutar lo que no soy yo, ¿no? De disfrutar otros posibles mundos y que efectivamente es la ficción el vehículo más atractivo que encontré, ¿no? De forzar la imaginación al máximo. Porque también es una forma anticapitalista de vivir y me interesa vencer al capitalismo, ¿no? Desde la ficción. Digo, no ser sujeto de las normatividades que te plantea el mundo, ¿no? Entonces también hay algo ahí de ir a lugares donde no siempre entendés, no siempre estás cómodo. Y la ficción es lo mejor, me parece, ¿no? Sí, como la manera de seguir haciéndose preguntas, ¿no? Como que uno termina de escribir o una termina de escribir y por ahí no encontraste ninguna respuesta, pero la mejor manera de formularse las preguntas sigue siendo la ficción. Es casi un lugar común, o es un lugar común esto de buscarle sentido a la experiencia, a la existencia, y bueno, pero la única manera para mí de preguntarse es por el lado de la ficción y también la posibilidad de vivir otras vidas, esto que señalás y que muy bien haces en los cuentos de especies que desaparecen. Te quería preguntar también si en general, por ahí no es de una sola manera, pero si los cuentos te aparece el personaje o una situación y después encontraste al personaje para poderla contar, ¿viste? Sí. Los cuentos en general son instancias en donde algo sobreviene, o sea, esa es la palabra, algo. Algo llega de algún lugar
te puede acosar en cualquier momento eso, ¿no? Eso, justamente es eso o algo. Y como yo confío mucho en el tiempo, no me pongo en ansioso en ver si es un poema o es el comienzo de una novela o es una charla con una amiga, ¿viste? Como que le voy a mandar un WhatsApp. Trato de ver, estar un poco atento a eso y esperar a ver si se empieza a aclarar la cosa. Entonces, cuando la cosa se aclara, que realmente pueden ser un día, una semana, un año, realmente no tengo ningún problema de ansiedad respecto a eso y sé esperar. Entonces, cuando se empieza a despejar la maleza, la niebla se empieza a correr, yo ahí tengo más claramente qué es eso, ¿no? Y en ese sentido muchas veces es un poema y muchas veces es el comienzo de una novela y a veces es un cuento, en donde casi siempre es la respiración de un tipo particular de situación, ¿no? A mí la idea del cuento siempre me lleva a una situación en particular, ¿no? Que después a veces es tratar de ver qué hay atrás de esa situación y otras veces es ver cómo se resuelve esa situación, ¿no? Y también hay algo que es un laburo, otra vez con el tiempo, mucho más que con la corrección, por lo menos en mi caso, vos me dirás el tuyo, que es saber lo que no necesita el texto, ¿no? Como qué es lo que realmente no necesita, ¿no? Trabajar con la elipsis, trabajar con los equilibrios, con las nivelaciones, ¿no? Porque siempre está esa tentación, ¿no? De que con esto puedo hacer una novela y la mando al concurso Anagrama. Bueno, no quiero hacer eso. Entonces, tener muy claro también, por eso me parece importantísimo respetar y no forzar los resultados, ¿no? Dejar que eso empiece a tener una forma concreta, ¿no? ¿Y después sos de sacar o de agregar? O sea, tenés como ahí esta idea que la estás macerando. Y en general lo que te pasa después es que largás una primera versión y después como que extendés el relato o al revés, lo podás, ¿viste? Porque es como los escritores es como que, y escritoras somos como de las dos clases, los que tienen que podar y los que tienen que al revés, como extender. No, trato como de que la corrección vaya más en un sentido de, llamémoslo así, pinceladas internas, ¿no? Las extensiones siempre son bastante similares a lo que ese crudo empezó a hacer, digamos, ¿no? Siempre hay primeras versiones, segunda, terceras, a veces también, y esto me lo enseñó la poesía, a veces es reconocer que el cuento está bien. Hay que tener esa valentía, dar ese salto de fe, ¿no? Y no tener tanto miedo al lector, o por lo menos a mí me pasa. Y por supuesto hay una temporalidad y que te indica eso, ¿no? O sea, no es que uno lo escribe, lo termina y no, ya está bien, sino es que 8 meses después, y sí, está bien el cuento, ¿no? Como, no en términos de canon establecido, se parece a un cuento de Chekhov, ¿no? Como que hay no, sino como decir, hay algo que se pudo manifestar, que se pudo llevar al papel. Y que se sostiene, ¿no? Algo de que sí, pasa el tiempo sí, total. Retomás y esto se sostiene. Y vos sabés que eso también, a veces siento que los textos son la medida de la biblioteca de quien escribe, ¿no? Entonces, si vos te copaste, a ver, y te voy a decir gente que amo, escritores que amo, ¿no? Pero digo, si vos solamente te copaste con Abelardo Castillo, Carver, y otro que se maneja con esa idea del cuento como relojito, un cuento más libre te va a parecer como que está deshilachado, ¿no? Pero si vos leíste a Carver, leíste a Rosario Blefari, a Eve Ward, a Sara Gallardo, a otra gente, hay una paleta de tonalidades mucho más atractiva, ¿no? Entonces, me parece que también el trabajo con el texto para llegar a esa versión final siempre es ir construyendo un cordón umbilical, una intuición, un radar propio personal que te indique a vos que realmente estás frente a una versión final.
porque pasó mucho tiempo, porque ya no, el texto no te calienta más, porque ya realmente perdiste el interés, porque realmente no hay nada más para hacer, sacar o agregar. Eso es algo que cada uno va sabiendo y hay una red flag muy clara que te indica eso, ¿no? Sí, o cuando, no sé si te pasa que cambias algo y te das cuenta que lo habías hecho al revés. A mí me pasa, es como cuando llego a ese momento que hago un cambio y me doy cuenta que lo había hecho al revés, dije, no, ya está. Cuando como que le das una vuelta de más. Está buenísimo eso que decís, porque a mí me interesa muchísimo que el texto, corregir textos, pensar en la posibilidad de terminarlos, no sea una forma de neurosis. No sea una forma de exposición de más miedo, más opresión, más horror al mundo, más terror a las opiniones ajenas. No quiero que sea eso. No quiero que sea eso. Quiero que la vida sea una zona de alegría, de goce, de felicidad, irrumpir lo disidente, ¿no? O sea, a mí me interesa muchísimo eso. Y también de chico tuve la suerte de leer filosofía de la religión y me interesa mucho el concepto de salto de fe. Me la juego. A mí me rebota y a vos te explota. Lo siento, funciona así. Cada uno tendrá lo suyo, todo bien. Pero hay algo de la idea de perfección en la literatura que me parece totalmente destructiva. Y a mí no me interesa eso. Y paralizante además, ¿no? Destructiva, Totalmente de frustrante, acuerdo. paralizante. Totalmente de acuerdo. Y mitologiza el pedo y romantiza cosas totalmente innecesarias y que lo único que hace es querer separar el sector VIP del pueblo. Y a mí no me interesa el sector VIP, nunca me interesó el sector VIP, los detesto. Sí, termina habiendo mucha impostura ahí también, ¿no? Totalmente de acuerdo, me encantó esa palabra, totalmente de acuerdo. Pero bueno, es un trabajo muy también alienante, solitario. Como decía Rosario Blefari, es de un nivel de obsesión tan grande que no podés ir a media máquina. O sea, si realmente elegís esto, es para ir con todo a fondo, ¿no? Y me parece que también para las otras opciones que hay, me gusta mucho este camino. Me interesa muchísimo esto, ¿no? Para todo lo otro. Me parece que está muy bien, ¿no? Bueno, tu escritura además tiene algo de luminosa, lúdica, se nota que digamos, tiene mucho deseo y además las historias que contás, más allá de lo que pueda hacer en términos argumentales, siempre están como, hay algo de felicidad, ¿no? No sé cómo explicártelo, pero es como muy luminosa. Y también es muy entretenida y también es muy sencilla. Y yo sé lo difícil que es escribir sencillo. Pero también sé que muchas veces por ahí te dice, cuando alguien lee, dice, pero esto lo podría haber escrito yo, ¿viste? ¿No se te pasa eso también? Sí, no pienso por en esos la cuestión términos. de Sí. la sencillez. No, te entiendo. La verdad que el Finding Wake ya está escrito, o sea, ya está. Ya lo hizo Joyce, ya estamos todos cubiertos con esa parte y también ya se escribió El almuerzo desnudo. Ya estamos con lo difícil. No porque lo difícil sea poco atractivo, no sé, está buenísimo leer eso, transitarlo, pero también, digo, uno va eligiendo formas con las cuales quiere relacionarse en relación a cómo produce, cómo escribe. Y te digo la verdad, también a mí me interesa mucho soltar las cosas, ¿no? O sea, el texto está ahí y en general también son formas de posicionarse en un lugar que si lo miramos con la, como dicen los yankees, all picture, esta es la trinchera desde la cual quiero ver el mundo, ¿no? O sea, la literatura argentina desde sus inicios hasta acá, 2024, siempre fue una zona privilegiada. Quiero ver si se puede ver desde otro lugar, ¿no? O sea, no pido ningún cubierto en esa mesa, no me interesa, pero sí digo, bueno, yo veo el mundo desde acá, veo desde este lugar, ¿no? Y lo disputo desde esa trinchera, ¿no? O sea, me interesa eso también, ¿no? Sostener esa parte. Desde los 90 para acá
Si lo llevamos al terreno de la música, está eso que se conoció como rock barrial, ¿no? Después aparece también en Cardona, Villa Celina, bueno, un montón de zonas que nos permiten pensar cómo nos contamos a nosotros mismos, con qué herramientas, ¿no? Y mucha de la literatura elitista y canónica de la literatura argentina, para mí es el enemigo. Para mí es el enemigo. Entonces, los quiero combatir, como sea, ¿no? Y una de las formas que tengo es escribir esta clase de textos. Yo te proponía antes de empezar que si tenías ganas de leer un fragmento o algo del libro y que eligieras vos. Dale, este que se llama Cerdos y Peces. Hay un tipo enfrente mío que me dijeron que es mi viejo. En 40 años es la primera vez que le veo la cara, que lo tengo cerca. Ahora mismo podría pedirle algunas explicaciones, podría darle un abrazo, podría cagarlo bien a piñas. Nos separa una mesa de madera con un mantel encima. Estamos en la cocina de la casa de mi tía, estamos en Goya, estamos en el corazón de la provincia de Corrientes. Mi mamá me sacó de acá, de este lugar, cuando yo tenía 1 año y algunos meses. Ahora ella está en Buenos Aires ganándose la vida como enfermera y yo estoy conociendo a mi viejo en mi tierra de origen. No sé quién de los dos la está pasando peor. Este es el comienzo de Cerdos y Peces. Es buenísimo, gracias. Es buenísimo. Y en relación, bueno, podríamos hablar un montón de ese cuento, que además es el que cierra el libro, ¿no? Sí, sí. Cumplí un sueño con ese cuento que fue, se sacó un número de Cerdos y Peces, la revista, un número final, y Rodolfo Palacios, un periodista y escritor que yo admiro muchísimo, estaba editando ahí y tuvo la amabilidad de pedirme un texto, ¿viste? Y yo estaba justo laburando ese cuentito y lo digo cuentito como valor, ¿eh? No, el diminutivo no reduce la experiencia, que es fuertísima. Y bueno, y por eso también como una especie de homenaje le puse Cerdos y Peces, pero también tiene que ver con algo que sucede en el cuento, sí. Pero también es un homenaje a... esos son los detalles que por ahí yo te contaba en relación a cómo convertir o cómo tengo la ilusión de que convierto material biográfico en material literario, ¿no? Y que puede funcionar en distintas aguas. Se puede disfrutar sin la otra referencia, en ese sentido. Sí, sí. Aparte nos criamos con los Simpsons. Yo leí las Cerdos y Peces, pero cuando leí el cuento, por lo que dice el cuento, no hice la asociación con la revista, ¿entendés? Sí. O sea, sí la hice, pero no con esto que me estás contando ahora de que lo escribiste para esa circunstancia. Sí. Hay algo también de los múltiples sentidos que por ahí tiene como algo lúdico, atractivo, experimental, que a mí me gusta mucho, ¿viste? Como chistes para mis amigues, por ahí si alguien en la casa o no, cositas, está perfecto. Y te decía esto de los Simpsons, porque bueno, nada, hasta el día de hoy sigo viéndolo y descubriendo chistes que cuando era chico no los entendía. Entonces me gusta mucho, es que me parece una forma de arte como la que hace Peter Capusotto y sus videos, ¿no? Como un montón de cosas adentro, como cajas chinas que tienen que ver con la construcción y quizás uno de los pocos momentos de mayor diversión cuando uno escribe, ¿viste? Ir poniendo esas minas internas dentro de los textos. O pensar también los escritos como caballos de Troya, ¿no? Parece un regalo, pero es una bomba adentro. En relación a los títulos, me quedaba pensando que también me llamó la atención que... No, o sea, por lo menos no me acuerdo en Los Guachos, que también lo leí en profundidad, pero en Especies que desaparecen, los títulos de los cuentos no son ni una síntesis, por decir de alguna manera, ni una cita, ni un pedacito del cuento, son otra cosa. Y no sé si eso lo trabajás a propósito, si es ¿cómo es? Es como sumás otros sentidos con los títulos, que no tienen que ver ni con dar una pista de lectura, ni con sintetizar, ni con citar un fragmento, nada de eso. Te banco full, Marina, sos lo más. Bueno, hay
una zona, si querés, donde me gusta pensar qué tanto podemos acercar la poesía a la narrativa. Una de esas es el tema de los títulos, porque a mí en poesía no me gustan los títulos salvo de los libros. Adentro no me gusta poner títulos. Y siempre consideré que una forma de acercar lo poético a lo narrativo son estas disrupciones, como si fuese un sonido discordante, disonante, asonante dentro de una partitura en particular, ¿no? Para mí la poesía siempre es eso, algo que te rompe la cabeza que no sabes de dónde vino ese golpe, ¿no? Estás leyendo y algo pasa y vos decís, pará, o sea, estas 3 palabras me están llevando a abrazarme al inodoro y llorar. Sí, algo sucede ahí. sí, lo hizo, estas palabritas lo hizo. Entonces, el título en un cuento, siempre lo imaginé como esa zona también que va traccionando otras cosas posibles, ¿no? Porque creo que la palabra va generando redes de sentido que mientras vos más lo cerrás, más olvidable es. Entonces, mientras vos vas generando, vas abriendo más ventanas, la casa tiene más aire, ¿viste? Como dejemos que corra el aire, es más sano, ¿no? Y el título puede funcionar en ese sentido, abrir la ventana y que corra un poquito más de otra cosa que está ahí, ¿no? Porque va a generar una red en las neuronas que no estaba dentro de los planes del texto, ¿no? Entonces ahí tenés una posibilidad más que solamente la literatura te la da. La vida todo el tiempo te cierra puertas y ventanas, constantemente, constantemente. Entonces, cuando uno piensa que la literatura realmente es una zona posible de libertad, es justamente que uno puede efectivamente tomar la decisión de meter un sentido más en algo que estaba cerrado y la literatura te habilita, te lo permite, te lo da. Todo es un problema, las relaciones, la familia, los trabajos, el alquiler, fin de mes, coger, no coger, todo es un problema. De golpe uno puede escribir un cuento y estar en paz con la vida, en ese momento. Ponerle el título a un cuento tiene como esa instancia final de decir, bueno, me juego un poquito más a que aparezca una capa más de sentido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Walter. A vos, gracias. A usted. Especies que desaparecen, de Editorial Conejos, desde Librería Badaraco, en el Centro Cultural de la Cooperación. Gracias. Gracias. A usted.